Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Izquierda que Viene. Hace unas semanas tuvimos la posibilidad de entrevistar a Verónica Pérez y Fernando Rosenblatt, ambos politólogos y autores, junto a Rafael Piñeiro, del libro Cómo sobrevive la militancia partidaria, el Frente Amplio de Uruguay, el cual ilustra cómo es que el Frente se posiciona, según los estudiosos de la ciencia política, como un caso desviado debido a que es el único partido político de masas institucionalizado y de izquierda que se mantiene con militancia orgánica activa y en constante reproducción, a diferencia de la suerte de los restantes movimientos políticos de Latinoamérica. En esta primera parte vamos a enfocarnos en las causas de la reproducción de la militancia orgánica y a entender si realmente corríamos riesgo de que la fuerza política se oligarquice, tal como le ha sucedido a la vasta mayoría de los partidos de izquierda en el resto del mundo. Esperamos que disfruten de escuchar esta entrevista tanto como nosotros y nosotras disfrutamos al hacerla. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión vamos a conversar sobre la militancia en perspectiva y para ello nos acompañan hoy Verónica Pérez y Fernando Rosenblatt. Verónica es profesora con dedicación total en el Instituto de Ciencias Políticas de la UDELAR y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Itela de Buenos Aires. Y Fernando es investigador de la Universidad Diego Portales de Chile y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Chile. Hoy estamos Santiago, Nahuel y quien les habla, Mariana. Y antes que nada, gracias por estar acá. Hace un tiempo, parte del Frente Amplio comenzó un debate por si era momento de iniciar el proceso de autocrítica, y la realidad es que ese proceso hoy en día se está dando de manera inorgánica. En este sentido, el libro que publicaron ustedes hace un análisis muy riguroso de cómo se conforma y reproduce la estructura y la militancia frente amplista, y entonces nos surge hacerles las siguientes preguntas como para arrancar. ¿Por qué milita una persona en el Frente Amplio? ¿Qué hace que esa persona termine comprometido con una fuerza política que desde afuera puede parecer un poco de modé o que es de otra época, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Súper lindo estar acá conversando con ustedes. La verdad es que no sé por qué alguien decide meterse en la estructura, en cualquier estructura militante, digamos. Y mucho de lo que podamos decir acá hoy va a sonar muy obvio para cualquier militante del Frente Amplio. Pero bueno, repasemos lo obvio, ¿sí? Aquel que vive en cualquier barrio de Montevideo o en las ciudades del interior y demás, y que siente una adhesión por el Frente Amplio y que por alguna de las razones que la literatura puede explicar o no, decide comenzar a militar en el Frente Amplio, sabe dónde hacerlo, conoce dónde hacerlo, o le va a resultar muy fácil averiguar dónde hacerlo. Y ese es un detalle que no es menor. Les voy a contar, digamos, estando de este lado de la cordillera, yo hice investigación también en partidos políticos en Chile y demás, y todavía sigo esperando que la democracia cristiana me diga dónde están sus pocos locales partidarios que tiene supuestamente en Chile, digamos, ¿no? Entonces, partamos por lo evidente, ¿no? O sea, si yo quiero militar en un partido, tengo que saber cómo hacer, tengo que saber dónde ir, Bueno, yo creo que eso, que son costos de información, que pueden, digamos, reducir la voluntad inicial, el ímpetu inicial, que pueden frenarlo, eso en el Frente Amplio no existe, ¿sí? Hay locales, están abiertos, la web, y es muy fácil encontrar qué día funciona, qué días hay reunión, están los teléfonos, las direcciones, los referentes. Alguien que quiere sumarse al Frente Amplio, digamos que no tiene excusas para que ese ímpetu, esa chispa inicial, la pierda. Y eso yo creo que es fundamental. Hay una estructura que funciona, que es abierta, ¿sí? Y que es de acceso abierto, ¿sí? Pero lo más importante es, por las razones que sea, que son muchas, alguien se levanta y dice, hoy quiero transformarme, hoy quiero pasar de adherente a militante del Frente Amplio, sabe cómo hacerlo, sabe dónde hacerlo y le resultaría extremadamente sencillo hacerlo, ¿sí? Las razones por las que la gente no lo hace, porque acá, si alguien que no es del Frente Amplio está escuchando esto, dice, bueno, o como nos preguntaban en alguna entrevista, bueno, pero es indudable que la cantidad de militancia ha disminuido en el Frente Amplio y qué sé yo, bueno, sí, eso es así, ¿verdad? Ahora, lo que no sabemos, y nadie puede decir que tiene una respuesta sobre eso, es por qué eso es así, ¿eh? Puede ser un efecto generación, puede ser un efecto de los tiempos que corren, puede ser parte de un ciclo. Ahora, nadie me puede decir que la historia está terminada.
no importa la cantidad de gente que hoy en día está militando en el Frente Amplio, porque las razones por las cuales sube o baja la cantidad de militantes regulares de base en el Frente Amplio puede explicarse. Y yo creo que esa es una variable central por el momento histórico. Digamos, no es lo mismo tener ganas de militar cuando estás peleando la transición a la democracia, ¿sí?, que cuando estás en un país en pleno crecimiento, desarrollo, está todo más o menos caminando, la cosa funciona, qué sé yo, no sé. Digamos, son otras las motivaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto acá? El asunto y que nosotros queremos destacar permanentemente en el libro. Que la existencia de la estructura, que la estructura exista y esté abierta. Esa es la variable que distingue, sobre todo, esa sumada al peso que tiene la militancia en la estructura, ¿sí?, del Frente Amplio en general, lo cual reproduce las ganas de querer participar, es lo que es relevante y es lo que lo distingue al Frente Amplio de otras experiencias. Muchas gracias por esta conversación. Lo importante acá, para entender por qué militan los militantes del Frente Amplio, es también entender, y esto capaz que para ustedes es como obvio, pero para la literatura sobre partidos no es obvio. La organización, en este caso, genera incentivos para que las personas militen. Quizás sin quererlo, ¿no? Esto es producto de una coyuntura histórica, eso es lo que decimos en el libro. Pero lo importante es que en este caso el Frente Amplio como organización tiene unos incentivos, genera unos incentivos, ha desarrollado unas reglas que reproducen la militancia. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, esas reglas están directamente vinculadas a la capacidad de incidencia que tienen los militantes en las decisiones al más alto nivel del partido, ¿no? Esta idea de que los militantes son eficaces, de que participando en los comités de base y participando en la estructura del partido, entonces puede incidir no solo sobre las decisiones del partido, sino sobre las decisiones de los principales líderes del partido y de quienes eventualmente están en el gobierno. Esto les dota a las personas que militan en las bases de un sentido de eficacia que reproduce su participación, ¿no? Y esto, que es una característica del Frente Amplio, en realidad es algo que las organizaciones, el Frente Amplio tiene esto materializado en sus estatutos, ¿no? Las bases participan en los ámbitos de toma de decisiones del partido, integran la mitad de estos órganos, la otra mitad representantes de las facciones, de los sectores, pero esto que ocurre en el Frente Amplio en realidad podríamos ubicarlo dentro de la literatura sobre activismo que dice, bueno, las personas no solo militan por características individuales, sino que también militan por los incentivos que les da esa organización. Las organizaciones pueden hacer cosas para que las personas militen, ¿sí? Claro, una cosa es por qué el militante llega y otra cosa es por qué el militante se queda, ¿sí? El Frente Amplio puede hacer poco más de lo que ella hace para que la gente se acerque. Porque vos no podés hacer nada con los tiempos que corren. Ahora, ¿por qué se quedan? Es lo que estaba planteando Vero, digamos. ¿Por qué se quedan? ¿Por qué se reproduce, ¿no? esa militancia? Y hay que subrayar. Esto es, una rareza en el contexto comparado, ¿sí? Pero además yo creo que cumple con uno de los preceptos, digamos, hay que estimular la participación. Eso se escucha permanentemente, casi como discurso políticamente correcto, de promover la participación en la toma de decisiones, de incorporar a la ciudadanía, etcétera. Incluso en las políticas públicas, ¿no? Se ha escuchado en América Latina por todos lados, ¿verdad? Una cosa es invitar a la participación y otra es el contenido sustantivo de la participación, ¿no? Lo que Vero planteaba como eficacia, la voz que tiene la militancia en la estructura del Frente Amplio es eficaz, tiene sentido. Mi participación tiene sentido. No es que yo voy a ir, me van a dejar cacarear un rato de los líderes, después se van a dar media vuelta y se van a olvidar de mí, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado sistemáticamente en Chile, tanto a nivel de política pública, cuando se dice vamos a incorporar a la gente en la toma, en esta política pública determinada, o en los propios partidos. Eso es lo que genera mayor frustración y distanciamiento, rabia genera. Y es lo que no te pasa en el Frente Amplio, y eso es fundamental, digamos, para esta idea de que la participación tenga eficacia y estimule la reproducción. Un puntito pequeño sobre esto que estaba diciendo Fernando, que me parece importante, esta distinción entre una cosa es qué hace que se queden y otra cosa qué hace que entren, ¿no? Hay una parte de la literatura sobre militancia política que dice las organizaciones que funcionan mejor son las que combinan dos elementos. Unas personas que organizan, ¿no? Que se llaman los organizadores, que son los que convierten adherentes en militantes, es decir, los que los enganchan con la organización,
¿Qué quiere decir que los enganchan? Bueno, que las llevan a la organización para que estas personas dediquen un tiempo voluntario para hacer diferentes cosas, ¿no? Los convierten en militantes. Eso es lo que hacen los comités de base, ¿no? Esa es la función típica de organismos como los comités de base, son organizadores, ¿sí? Ahora, también es importante en los partidos los movilizadores. Los movilizadores son los líderes, ¿no? Son los que pueden convocar a muchas personas y atraerlas en momentos puntuales, ¿no? Pero estas personas, los movilizadores no tienen la función de organizar, sino de movilizar. Entonces, pero esto es muy importante, porque cuando se dice, bueno, los comités de base no atraen gente, no sé qué, en realidad esa no es la función. En todo caso, atraer gente a los comités de base es función de los líderes. La gente conoce a los líderes, ¿no? No conoce a los militantes. En todo caso, los militantes son los que después te aseguran que esas personas que traen los líderes se te queden en la organización. Pero entonces hay como dos funciones que son importantes. Como que quería remarcar este punto porque me parece que se confunde, ¿no? En la literatura, por lo menos, eso está como bastante claro, de cuál es la función de uno y otro, y eso en el Frente Amplio es un ejemplo de esto, ¿no? Se ve bastante bien lo que ocurre. En este sentido de lo que venían comentando y un poco para cortar con tanta dulzura nuestra, digamos, queríamos preguntarles también si el propio movimiento no tiene riesgos de oligarquizarse, es decir, de que corre el riesgo también el movimiento por ser movimiento, ¿puede pasarle eso? Y ya les agrego otra pregunta que también tiene que ver con esta oligarquización. Sentimos nosotros que están creciendo mucho en el Frente Amplio la multiplicidad de listas. ¿Cómo afecta esto a la fuerza política? Bueno, sobre la oligarquización de las bases. Los procesos de oligarquización de los partidos son una tendencia a nivel mundial, ¿no? Es decir, esto es algo de lo que habla el libro, ¿no? En realidad el Frente Amplio es un partido que ha resistido a las tendencias de oligarquización, ¿sí? Pero la literatura, desde hace muchísimo tiempo, la literatura sobre partidos, empezando por Miches, hablaba sobre las tendencias a la oligarquización de las organizaciones, que ocurren por dos factores, por cuestiones externas, ¿no? Por ejemplo, en este caso los partidos se han oligarquizado a lo largo de la historia, quiere decir, han perdido militantes por cuestiones externas como la revolución de los medios de comunicación masivos, pero también por cuestiones internas, que tienen que ver con la especialización que requieren organizaciones grandes, ¿no? Entonces, eso hace que haya algunas personas que de por sí concentran más información, se profesionalizan, ¿no? Y eso se diferencian estas personas de la masa, ¿ah? Y entonces la masa, que es decir, los militantes, empiezan a cobrar cada vez menos importancia. Hay una serie de razones por las que esto no ocurre en el Frente Amplio. Una razón muy importante es por esta estructura estatutaria, digamos, ¿no? Donde los militantes tienen incidencia en las organizaciones y eso refuerza su participación en la estructura. Pero una diferencia que es bastante relevante, sobre todo si comparamos con otros partidos de militantes en la región, como puede ser el PJ en Argentina o como puede ser el PT en Brasil, es que las bases, en el caso del Frente Amplio, son una estructura abierta, no cooptada por ningún líder, ni cooptada por ninguna fracción, y esto también nosotros relevamos una serie bastante amplia de datos donde se relativiza bastante la idea de que las bases están cooptadas por una fracción o por fracciones particulares. Entonces, digamos, los riesgos de la oligarquización en las bases en realidad están como matizados por la estructura estatutaria ¿no? en la que se apoyan y por la característica de que las bases son estructuras abiertas y democráticas, ¿no? Y que en ese sentido son capaces de incorporar a quien quiera acercarse a participar. Y eso es como una característica bastante diferente de lo que ocurre, por ejemplo, en el PJ, ¿no? En donde en realidad las bases son menos democráticas, mucho más dependientes del líder supremo del partido y de los líderes territoriales, ¿no? Yo creo que una cosa es la oligarquización, ¿sí? Una cosa es la oligarquización y otra cosa es el congelamiento, la osificación de las estructuras, ¿sí? Pueden ir de la mano, pero no necesariamente van de la mano, ¿ah? La oligarquización en el Frente Amplio con la estructura y con las reglas actuales es imposible.
O sea, para ponerlo así en términos bien radicales, por la propia dinámica, ¿sí?, que se genera a partir de ese conjunto de incentivos. Eso no quita que efectivamente haya desafíos asociados al dinamismo de la propia estructura y especialmente de la estructura que debiese ser más dinámica, que es la estructura de base en los comités, ¿sí? Y ahí hay un desafío. Ahí hay un desafío, y hay un desafío en algunos comités, en algunas zonas de Montevideo, en algunas zonas del interior, asociado a el revitalizar la actividad del comité. Pero como explicaba antes, es muy difícil hacerlo cuando el contexto no te genera los incentivos que paradójicamente, ¿sí?, estimulan la participación, ¿no? Y esa es la tensión, digamos. En mi libro anterior, digamos, yo termino el libro diciendo que la vitalidad de los partidos, por un lado, es lo deseable para la democracia, pero la democracia, si quiere ser estable, es aburrida. Y si es aburrida, no estimula mucho la participación, ¿sí? Entonces, esa tensión permanente entre la estabilidad democrática, que es un bien supremo que debemos cuidar, digamos, así como la libertad, en fin, la igualdad, vivir, ¿no?, en democracia, claro, genera esa tensión que para vivir en democracia, bueno, y que la democracia funcione más o menos, los niveles de tensión, de polarización, de movilización no pueden ser muy altos. Y eso dificulta, al mismo tiempo genera un problema para la movilización de los partidos políticos en periodos entre elecciones, ¿no?, que es el momento más complejo para la organización partidaria. En elecciones todo el mundo se activa, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el medio de un periodo electoral? Entonces vos tenés una democracia que funciona muy bien, un país que camina, que avanza en muchas dimensiones, qué sé yo, y bueno, naturalmente la gente se repliega del espacio público al espacio privado y bueno, ¿no? Ya no me necesitan, por así decirlo. Ahí tenés un factor gravitante para explicar el por qué la gente se puede estar alejando. El segundo es la experiencia vital de los que sí estuvieron muy involucrados en el pasado. Bueno, ya están veteranos. Los que tuvieron ese momento de alta movilización va quedando más atrás en el tiempo y por lo tanto esa gente también va perdiendo la capacidad de estimular a otros que se acerquen. Y después hay otro factor que yo quiero volver a subrayar, que lo dijo Vero, y es el papel del liderazgo en estimular esos espacios, ¿no? El que tiene que estar permanentemente insistiendo, permanentemente alentando la incorporación de nueva gente en los comités, no son los comités de base, porque no van a tener nunca ni la llegada ni la capacidad de movilización, y porque no radica ahí su función principal, que es la de los líderes, O sea, yo creo que ese conjunto de variables te puede estar explicando en gran medida qué es lo que está pasando con cierta osificación, ¿no?, en algunos lugares, ¿sí?, con menor dinamismo a nivel de comité de base. Lo que no quita también la responsabilidad de los propios asiduos participantes de los comités de base, capaz que no en todos se da la misma bienvenida, qué sé yo, pero a mí me parece que eso es mucho más anecdótico que para poder explicar de manera sistemática a grandes rasgos qué es lo que está pasando. Yo quería, ya que mencionaron a la multiplicación de las listas, quería capaz que hacer algunos comentarios sobre esta otra parte de la estructura, que es la coalición, ¿no? Porque el Frente Amplio tiene esta estructura distintiva, ¿no?, característica, ¿no?, de coalición y movimiento. No se entiende el Frente Amplio sin estos dos elementos a la misma vez, y eso explica mucho su dinámica, las consecuencias que esta estructura tiene en el gobierno, sobre lo que después podremos hablar, etc. Mucho se habla sobre los problemas y los desafíos que tiene la estructura de base, pero se habla poco sobre los problemas y desafíos que tiene la coalición, que también la coalición formada por las fracciones del Frente Amplio, ¿no?, que también tiene desafíos. Sin embargo, se habla muy poco. Y ustedes han nombrado aquí que les preocupa la multiplicación de listas. Ok, yo sobre esto quería hacer 2 puntos. Uno en el que quizás relativizaría la de la multiplicación de listas, y otro que sí me parece problemático y tiene que ver con un tema que suele ser lateral para los partidos políticos, pero no lo es para el Frente Amplio, que es un partido que busca la inclusión de la diversidad, y es a los problemas que tienen las mujeres para acceder al liderazgo y que están vinculados a las fracciones. Es cierto que en esta última elección hubo una multiplicación de listas. Ahora,
Esto habría que como que mirarlo también un poco a través de los años, ¿no? Porque es posible que haya habido coyunturas donde, bueno, hay algún recambio de liderazgo, un poco por la edad de algunos viejos líderes, porque algunos viejos líderes ya no se pueden presentar más a los cargos, porque la vida pasa, ¿no? Entonces, algunos líderes importantes que ya no están más o no pueden continuar en su función por las razones que sea y aparecen liderazgos que los desafían, eso hace que sufra un poco, entre comillas, ¿no? la estructura de la coalición y se multipliquen las listas. Originalmente la coalición, las fracciones expresaban posiciones ideológicas bastante definidas, ¿no? Las fracciones originales expresaban posiciones ideológicas bastante definidas, algunas más a la izquierda, alguna más en el centro, ¿sí? Eso es lo que se ha desdibujado, en particular en la última elección, sobre todo creo porque han sufrido más las fracciones de centro por esto que estoy mencionando, ¿no? Probablemente porque hay un cambio de liderazgo. Ahora, quizás esto sea coyuntural. ¿Ah? Eso no implica pensar que la coalición tenga desafíos también para con la estructura. Por ejemplo, los líderes tienen los desafíos que hablábamos al comienzo con Fernando, que son los de movilizar y atraer personas a la estructura. Pero acá quería hacer un punto que me parece importante, sobre todo a raíz de las decisiones que ha tomado el Frente Amplio en sus últimos congresos, que está relacionado a los problemas de la coalición y que es la incorporación de las mujeres a las listas y, por lo tanto, la incorporación de más mujeres a los cargos de representación política y a los órganos de decisión del partido, y es lo siguiente. Es cierto que la coalición expresa esta diversidad ideológica y, por lo tanto, las fracciones del Frente Amplio siempre van a existir, es imposible pensar que se van a eliminar, ¿no? Ahora, la multiplicación de listas es un problema para una decisión que ha tomado el Frente, que es que la paridad como principio se refleje en los órganos de representación, ¿sí? Cuando se multiplican las listas, y esto es lo que pasó en la última elección, y el Frente Amplio debería como tomar una lección de esto, si bien las listas del Frente Amplio comparadas con las de los otros partidos son las que más mujeres tuvieron y porque se aplicó la paridad, el porcentaje de mujeres electas por el Frente Amplio es el más alto de la historia y el más alto en relación, obviamente, a los otros partidos. Eso podría haber sido un poco mejor si no hubiesen habido tantas listas ganadoras, ¿sí? Me refiero a las listas pequeñas, ¿no? A las que ganan una sola banca. Como las mujeres suelen estar en el segundo lugar, aún aplicando la paridad se aplica de forma mínima, ¿sí? Cumpliendo con la paridad, ¿no? Las mujeres no se ubican en el primer lugar. Es muy difícil que haya mujeres encabezando listas porque las mujeres no suelen ser líderes de fracciones, entonces las mujeres pierden. Entonces, algo que debería pensar el Frente Amplio, incluso, y en realidad deberían pensar las fracciones, en particular algunas fracciones que tuvieron problemas para coordinar y que presentaron múltiples listas, es, bueno, esta opción, ¿no?, es incompatible con un partido que busca promover la igualdad de género en sus estructuras. Y eso ha quedado como muy evidente y existen múltiples datos sobre esto para esta elección. Hasta acá la primera parte de esta entrevista a Verónica y Fernando. En la segunda parte vamos a jugar un poco con los conceptos de coalición y movimiento, que tanto nos caracterizan como partido político. Así como también intentaremos entender por dónde debería venir la modernización del Frente Amplio, y si estamos ante el ocaso de los comités de base. Los y las esperamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.